A veces pienso que la prueba más fehaciente de que existe vida inteligente en el universo es que nadie ha intentado contactar con nosotros. Hay días peores. Muy buenas, soy Javier Natalías y esto es Hay días peores. Hoy os quiero contar una historia sobre fútbol y extraterrestres. Sí, habéis oído bien. Algo sorprendente e inesperado que ocurrió a mediados del siglo pasado. Y sé que esta mezcla de deporte y lo paranormal suena bastante disparatado, e incluso que muchos directamente no creen en que haya ninguna especie ni civilización fuera de nuestro planeta, o al menos que se conozca. Pero de lo que vengo a hablar hoy es de un suceso sin igual con miles de testigos y que apareció en los periódicos de la época. Pero para conocer bien lo que pasó, hay que remontarse al 27 de octubre de 1954, concretamente a la zona de la Toscana en Italia, cuando se llevaba a cabo el partido entre los equipos de la Fiorentina y el Pistoiese. Alrededor de 10.000 seguidores estaban presenciando este encuentro desde las gradas del estadio Artemio Franchi con toda normalidad, cuando pasados unos minutos del inicio del segundo tiempo, de repente se quedó todo en silencio, para justo poco después se empezara a oír a todo el mundo murmullar y exaltarse. No era por nada que estuviera ocurriendo en el campo de fútbol, ni mucho menos, ya que ninguno de los espectadores estaba prestando atención al juego, sino que todos ellos estaban dirigiendo sus miradas hacia el cielo, señalando hacia arriba con total estupefacción. Como es normal, los jugadores estaban absolutamente desconcertados al ver el comportamiento de los aficionados, y por tanto empezaron a dejar de correr, interesándose más por lo que estaba ocurriendo en las gradas, y al final también en el cielo. Y así hasta que todos ellos dejaron de jugar, y la pelota se quedó rodando por sí sola hasta que se detuvo sin que nadie se interesara por ella. Ante esta situación, el árbitro se vio obligado a suspender el partido, y de esta forma lo dejó reflejado en su informe que envió a la Federación Italiana de Fútbol. El encuentro fue suspendido porque los espectadores vieron algo en el cielo. Este es uno de los testimonios que hablan de lo que extrañamente ocurrió durante este partido, pero obviamente entre todos los jugadores que se encontraban en el terreno del juego, junto con el propio árbitro, y los miles que estaban en las gradas, hay muchos más que confirmaron que algo nunca visto antes ocupó el cielo justo encima del estadio. Por ejemplo, uno de los futbolistas que estaba en esos momentos en el campo y presenció este peculiar acontecimiento era Ardico Magnini, leyenda italiana de esa época que era defensa de la Fiorentina en ese encuentro, pero que curiosamente años antes también había jugado en el equipo contrario, el Pistoiese, y además también había defendido los colores de Italia en el Mundial de ese mismo año. A este reconocidísimo jugador le preguntaron años después en una entrevista sobre lo que ocurrió ese día en el estadio, y esta fue su respuesta. Recuerdo todo con lujo de detalles. Había un objeto que lucía como un huevo que se movía lentamente. Todos estaban mirando hacia arriba porque había algo plateado y brillante en el cielo. Por otra parte, Gigi Boni, un fanático del equipo violeta que se encontraba entre los espectadores ese día, fue entrevistado por un reportero y dijo lo siguiente: «Recuerdo claramente ese increíble avistamiento. El objeto se movía muy rápido y después se detuvo. Todo duró un par de minutos. Podría describirlo como un puro habano por la forma alargada que tenía. Sinceramente creo que eran extraterrestres. Eso es lo que yo creo, no hay otra explicación que pueda hacerme». Además, otro de los jugadores que estaba en el campo de fútbol ese día, Romolo Tucci, comentó tiempo después: «En esos años todos hablábamos de extraterrestres y de ovnis, y tuvimos una experiencia real, los vimos directamente y de verdad». Así es como él recordaba ese extraño suceso y también cómo era vivir en aquella época donde eran bastante habituales y recurrentes los testimonios de personas que habían visto ovnis y seres de otros planetas. Aunque lo sorprendente y totalmente diferencial de este caso fue la enorme cantidad de testigos que había, porque además en lo que se refiere a este aspecto tampoco tenía sentido que se atribuyera este suceso a una situación de histeria colectiva, ya que en los días siguientes se recibieron múltiples informes de personas en distintos pueblos de la misma zona de la Toscana que afirmaban haber avistado objetos voladores que cruzaban el cielo. Pero aun con todos estos testimonios e información al respecto de lo que ocurrió en ese partido,
Años después, las opiniones y análisis de los expertos sobre estos asuntos han sido bastante escépticas en cuanto a afirmar rotundamente que se tratará de extraterrestres, como por otra parte también suele ser habitual en ellos. Aunque dentro de esta posición hay algunos que tampoco niegan que se pudiera tratar de algo fuera de lo conocido en este mundo. Uno de ellos, por ejemplo, es Roberto Pinotti, que no estuvo ese día en el estadio, pero que es una autoridad en todo lo relacionado a este tema, ya que es un sociólogo y periodista científico que ha trabajado a nivel internacional como investigador aeroespacial y asesor del SETI, el Centro Radioastronómico de Investigación de Inteligencia Extraterrestre, además de escribir numerosos libros sobre fenómenos aéreos no identificados. Y esto concretamente es lo que dijo al respecto de este caso. Tanto los jugadores como el público en las gradas quedaron impactados al ver estos objetos sobre el estadio. En esa época los diarios hablaban de marcianos. Claro, ahora sabemos que eso no es así, pero podríamos concluir que fue un fenómeno inteligente, un fenómeno tecnológico, un fenómeno que no podemos vincular a algo que sepamos que está en la Tierra. Este experto en sucesos sobrenaturales, aunque no fue al campo, sí que estaba en la zona, ya que vivía allí, y tenía 10 años cuando todos estos acontecimientos ocurrieron. Y él mismo recuerda cómo le dejó totalmente intrigado la presencia de un peculiar material plateado y reluciente que caía desde el cielo al paso de estos objetos. Y así es como lo relataba. Es un hecho que al mismo tiempo que el ovni era visto sobre Florencia, había una rara sustancia pegajosa que caía desde el cielo y que llamamos cabello de ángel. Recuerdo en un día muy claro ver los techos de las casas en Florencia cubiertos de esta sustancia blanca por una hora o así, como si se tratara de nieve, y luego se evaporó. En relación a este asunto hubo varios testigos que confirmaron la existencia de este extraño elemento y lo describieron como algodón, aunque era difícil de recolectar porque se desintegraba con el contacto. Uno de ellos, por ejemplo, fue el periodista del diario florentino La Nazione, Giorgio Battini, que en 2003, con 81 años ya, relató en un programa de televisión italiano cómo ese día recibió numerosas llamadas telefónicas sobre esos avistamientos. Él se encontraba en ese momento en las oficinas de este periódico, ubicadas en el mismo centro de la ciudad de Florencia, pero su vista del cielo estaba tapada por la catedral, y por lo tanto decidió subir al techo del edificio para observar lo mismo que estaba viendo todo el mundo. El reportero recordaba en esa entrevista haber presenciado el desplazamiento rápido de esferas brillantes hacia la cúpula de la catedral. Decidió investigar todo ello y se encontró con un fragmento de madera cubierto de una especie de pelusa blanca en las afueras de la ciudad. Recolectó varias muestras envolviéndolas en un palillo de fósforo y las llevó al Instituto de Análisis Químico de la Universidad de Florencia. Al llegar allí descubrió que otros habían hecho lo mismo. El laboratorio, dirigido en esa época por el científico Giovanni Caneri, sometió el material a un análisis espectrográfico y llegó a la conclusión de que contenía los elementos de boro, silicio, calcio y magnesio. Aunque no era radiactivo, lamentablemente esto no llevó a conclusiones definitivas, ya que el material fue destruido durante el proceso. Y ya por otra parte, en cuanto a los expertos que niegan absolutamente cualquier tipo de relación entre los extraterrestres y estos acontecimientos, destaca James McGaha, o algo así, el director del Observatorio de Pastizales en el sureste de Arizona, en Estados Unidos, que conoce a la perfección nuestra atmósfera ya que ha invertido más de 40.000 horas viendo el cielo nocturno, sin mencionar las horas adicionales en la cabina de su caza, puesto que antes de ser astrónomo fue piloto de la Fuerza Aérea Estadounidense, y no cualquier tipo de militar ya que disponía de una autorización de seguridad de nivel altamente confidencial, porque había participado en numerosas misiones secretas, incluyendo diversas maniobras militares llevadas a cabo en el Área 51. Vamos, un profesional altamente cualificado y con una gran experiencia relacionada con este tipo de asuntos que considera que el espectáculo del avistamiento del ovni y el cabello de ángel no fue un suceso de otro planeta, sino simplemente de una migración de arañas, como él mismo explicaba en una entrevista. Cuando vi ese caso originalmente pensé en que quizás fue una bola de fuego, un meteorito muy brillante entrando en la atmósfera. Pueden tener la forma de un puro rompiéndose en pedazos,
Pero luego lo pensé bien y parece que se trató de algo causado por arañas jóvenes haciendo telarañas muy finas. Las arañas usan estas redes como conductores, las conectan y al verlas en el cielo como globos, básicamente es porque así se trasladan de un lugar a otro. Vuelan con el viento y estas bolas de telaraña han sido vistas a miles de metros del suelo, por lo que cuando el sol las alumbra, brillan, y ves toda clase de efectos visuales. Cuando esto se rompe y cae al suelo, parece magia, claro. Pero estoy seguro de que eso fue lo que ocurrió ese día. Esta hipótesis planteada por McGaha también es apoyada por el hecho de que septiembre y octubre son los meses en los que las arañas del hemisferio norte emigran, un hecho que aún a día de hoy genera titulares en la prensa por su espectacularidad, sabiendo de qué se trata. Pero claro, en esa época era un fenómeno no conocido. Y a ver que ante todo está claro que es la opinión de un reputado profesional y con una base científica que le da coherencia a su hipótesis. Pero no hay que olvidar tampoco que desde ese entorno del ejército estadounidense, el Área 51 y todo ello, suelen tener mucho interés en ridiculizar cualquier asunto relacionado con los extraterrestres e incluso el propio McGaha, en este mismo sentido, lleva desde hace más de 40 años apareciendo en los medios de comunicación para promover la ciencia y desacreditar la creencia en los ovnis y la astrología. Además, esta teoría que defiende McGaha no convence a todos, debido al análisis químico de las muestras del cabello de ángel, ya que la seda de araña es proteína, un compuesto orgánico que contiene nitrógeno, calcio, hidrógeno y oxígeno, que en este caso no coinciden con los elementos encontrados en las muestras de Batini y otros que fueron llevadas a la universidad. Además, el propio Roberto Pinotti, que he nombrado antes, coincide en no apoyar esta hipótesis, como él mismo afirmó sin dudarlo cuando dijo sin pelos en la lengua: «Claro que sé de la hipótesis de la migración de arañas, pero no tiene sentido. Es una vieja historia estúpida». Así que tras todo lo expuesto hasta ahora, de lo que no queda ninguna duda es que después de casi 70 años, el enigma de lo que aconteció tanto ese día como todos los siguientes en la Toscana con los diferentes avistamientos de ovnis sigue sin resolverse. Y a pesar de los esfuerzos en buscar una explicación lógica por parte de los expertos, no han conseguido ninguna 100% concluyente. Y mientras, aún así, todos aquellos que estuvieron en el estadio y en diferentes zonas de la región siguen totalmente convencidos de que estuvieron en presencia de un objeto extraterrestre. Por tanto, y como suele ser habitual en estos casos, todo se reduce a dos opciones: creer o no creer. ¿Y tú qué eliges? Yo, por mi parte, lo que sé seguro es que hasta aquí el tema de hoy. Pero no me quiero despedir sin antes recordarte que puedes dejarme tu comentario acerca del tema de hoy o de lo que quieras en el perfil del programa en redes sociales o en la plataforma de podcast donde lo estés escuchando. Además, si quieres que hable de algún tema o quieres plantearme alguna idea que tengas, puedes contactarme enviando un correo electrónico a haydiaspeores@gmail.com. Si te ha gustado el programa, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos y en redes. Y por último, y no menos importante, si quieres apoyarme, conviértete en uno de los mecenas del programa. En iVoox, por ejemplo, es dando al botón de apoyar y solo cuesta lo mismo que un café al mes. Y ahora ya sí me despido. Espero que te haya gustado el tema de hoy y que hayas aprendido algo nuevo. ¡Hasta la próxima!